Creativos Wow presenta a Bernardo Rincón, diseño e historieta, una alianza insuperable e inseparable, docente, diseñador gráfico e historietista. En 1992 funda la revista Acme Comics Colombia, en la cual logra que dibujantes de varias nacionalidades divulguen sus trabajos de cómic e ilustración a nivel internacional. En el 2000 creó el Museo Virtual de la Historieta Colombiana, página web dedicada a reconstruir la historia del cómic nacional. Sus trabajos como historietista han sido publicados en periódicos como El Tiempo, El Espectador, La Prensa. Ha expuesto y dictado conferencias sobre cómic en Italia, Francia, España, La Habana, México, Argentina, Chile. En la actualidad es profesor asociado de tiempo completo de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá. Soy un profesor de la Universidad Nacional y voy a contarles lo que yo estudié. Realmente bueno, ahí voy a darles dos frasecitas interesantes, muy interesantes para iniciar la presentación. El diseño no es lo que ves, sino que debes hacer que otras personas vean. Entonces, eso lo dice Edgar Degas, que era uno de esos pintores impresionistas franceses. Entonces, importante eso, el diseño no es lo que ves, sino que quieres que otros vean. Y Paul Rand, que es un diseñador gráfico famosísimo que ustedes conocen, dice, todo es diseño. Entonces, creo que estas frases introductorias podemos ayudarnos a entender por qué hay esa relación entre la historieta y el diseño gráfico. La siguiente. Entonces vamos a ver un poco de por qué comienza la historieta. La historieta comienza ahí, en esos barrios. Esos barrios es Nueva York. Nueva York, esa ciudad llena de inmigrantes de finales del siglo XIX, que tiene dos grandes periódicos, uno que es el de William Randolph Hearst y otro es que es el de Joseph Pulitzer, y esas empresas quieren algo que le llegue a ese público, a esas personas que están ahí en Nueva York, esos inmigrantes que no hablan inglés. La siguiente, por favor. Y lógicamente también tiene que ver conmigo, porque yo también nazco en esta ciudad. Esta ciudad es Bogotá. Bogotá a finales de los 50, principios de los 60, ya podrán hacer cuentas de cuántos años tengo. Esa ciudad que es la que me va a aportar a mí la idea de que yo quiero ser dibujante de historieta. Ahí están viendo la calle 26 y están viendo la Plaza de Bolívar. Siguiente. En esa ciudad era una ciudad muy pequeña, no había tanto trancón, ni tanto tráfico, ni tanto transporte masivo. Había un transporte muy simpático que era el trolley, que era un transporte eléctrico, como lo que están pensando y que ya se está haciendo en Medellín. Te los felicito además. Siguiente. Don Bernardo, discúlpame un momento. Si pueden Tranquila, silenciar sus micrófonos, por favor, que hay algunos que los tienen encendidos. no se preocupe. Entonces, Muchas claro, gracias. es que el fenómeno del cómic tiene que ver con lo urbano, con la ciudad. Por eso es que les muestro la ciudad, primero la ciudad de Nueva York y luego la ciudad de Bogotá. La siguiente diapositiva, por favor. Y fíjense, esa relación estrecha entre cómic y ciudad se da por esto, por el ambiente, por lo que sucede allí, por lo que pasa allí, por los grandes barrios, por los movimientos en los barrios, porque la gente está en las calles, que lógicamente hoy en día no se puede, pero eso era la ciudad que necesitaba, donde el cómic surgió. Siguiente. Y surgió con este que es la primera historieta que se publica. Hay una gran discusión, muchos teóricos hablan de las pirámides de Egipto, de la columna de Trajano, de los grabados medievales, pero realmente la primera historieta que se publicó es esta, que se llama el Yellow Kid. ¿Y por qué es la primera historieta? Porque es la primera gráfica, el primer dibujo que es masivo. Masivo es porque salió impreso muchas veces. No hay muchas pirámides de Egipto, no hay muchas columnas de Trajano para llevar en el bolsillo, sino hay un periódico donde está el Yellow Kid que uno puede llevar. ¿Y qué dibujó el señor del Yellow Kid? El señor del Yellow Kid dibujó lo que veía, la barriada, el pueblo, la gente, la gran cantidad de gente de la diapositiva que vimos anteriormente. La siguiente, por favor. Claro, ¿cómo llegué yo ahí? ¿Cómo resulté yo metido en ese mundo del cómic? Primero, porque los periódicos, que se quedó en esa tradición desde el Yellow Kid, publicaban una gran cantidad de dibujos de cómic los domingos. Los domingos era el día de la familia. No había una televisión, no había algo masivo, y entonces lo único que unía a la familia era a la hora del desayuno, era la lectura del periódico, porque se repartía el periódico. El papá leía deportes, economía, la mamá leía algunas otras cosas que le interesara, pasatiempos, entretenimiento.
la parte literaria, y los niños leíamos las historietas, los cómics. La siguiente, por favor, Daniela. Claro, era muy entretenido y era impresionante y lógicamente eso me llamaba la atención. Yo trasnochaba, ¿por qué? Porque me guardaba el periódico hasta el otro día o por la noche para seguir leyéndolos. Y lógicamente yo soñaba con que yo quería ser uno de esos dibujantes que publicara su trabajo en el periódico. Siguiente. Entonces, claro, estos eran los periódicos de mi época, eran de gran formato, era al tamaño del periódico, no solamente publicaban aquí en Bogotá, sino en Medellín, en el Colombiano de Medellín, en el país de Cali. Y mi papá tenía una tienda, entonces a ese lugar llegaban todos estos periódicos y yo me sentaba y los leía y los recontraleía y sacaba mi cuaderno y tomaba apuntes a ver si podía copiar estos dibujos y estas calidades que tenían esos dibujantes. La siguiente, Daniela. Claro. También habían otros espacios, ya que entre semana no podía esperar hasta el domingo, había un lugar que se llamaba La Cuentería. Y en La Cuentería uno iba tranquilamente y alquilaba con unos centavos, con unas monedas, con 1 peso, con 2 pesos, más revistas. Y leía uno más cómic. Entonces uno leía las del domingo, que eran en formato tabloide, y las de entre semana, que eran en formato norteamericano. Entonces Superman, Batman, Tarzán, se los podía leer entre semana. Seguía yo con la intención de ser dibujante de cómic. La siguiente. Claro, no había momentos en que tenía pánico y me asustaba porque leía cómics de terror. Esos cómics de terror los leía a medianoche o tarde para darme esa sensación. No teníamos una televisión que pudiéramos ver, no teníamos, sino lo único entretenimiento que teníamos los niños era las revistas, los cómics. Y claro, nos la pasábamos muy bien. Siguiente. Había un espacio los domingos para los que teníamos las revistas repetidas, para los que teníamos unas revistas que se habían duplicado, para cambiar los que se llamaba el matiné. Como no había cine sino para adultos, el domingo se hacía el matiné. Y en el matiné ponían películas hechas por Disney y otras grandes casas productoras para niños, como El Libro de la Selva que lo están viendo allí, o como Chiti Chiti y Bam Bam, que era una producción también de Disney. Y ese lugar era, pues, el Teatro Faenza o los teatros de Bogotá, allá en Medellín el Teatro Metro, muy bonito ese teatro. Uno iba, pues yo también estuve en Medellín cuando era niño, y uno iba allá al matiné y cambiaba sus cómics con otros niños y tenía más lecturas para toda la semana. Siguiente. Lógicamente, todo el mundo me preguntaba, mis profesores me decían, mi familia me decía, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser dibujante de cómic. Todo el mundo se reía, se burlaba, me decían, eso no es una profesión. Lógicamente yo me acordaba y soñaba, pensaba que eso que yo leía tenía que ser una profesión. Y lógica, con los años descubrí que, claro, eran grandes dibujantes, ahí los están viendo. Ahí están viendo a Hal Foster del Príncipe Valiente, miren el tamaño de la página en que está dibujando. Ahí están viendo a Milton Caniff, el de Terry y los Piratas. Ya están viendo a el dibujante de Tarzán, Ruxmani. Siguiente. Era bien entretenido ser dibujante de cómic por lo que veía. ¿Por qué? Porque uno podía dibujar con modelo y si tenía mucho complique y quería vacacionar, usted se podía ir a dibujar a la playa, al río, al puerto. Ahí estaba un dibujante dibujando mientras pesca. Y claro, como no había nadie que me explicara, que me enseñara qué era ese arte de dibujar cómic, me metí a un curso por correspondencia. No como los que hay hoy en día que son en internet, sino por correspondencia. Entonces yo hacía mis tareas, llegaban unos correos, unos paquetes, en el paquete venía el material que era el papel, el lápiz, la regla, las explicaciones, un folleto donde el profesor me explicaba claramente qué ejercicio tenía que hacer semanalmente y devolvía yo el trabajo. El trabajo iba hasta Miami, en Miami lo volvían a empaquetar y lo mandaban a Argentina, porque los norteamericanos no hablaban español, y en Argentina unos dibujantes argentinos calificaban mi trabajo, era una gran vuelta. Y finalmente, pues yo estaba aprendiendo a dibujar cómic. Siguiente. Y ahí ese era mi objetivo era llegar a dibujar planchas dominicales. Ahí están viendo a Alex Raymond está ahí dibujando a lápiz, fíjense en el lápiz. Aquí están viendo la calidad de los dibujos y están viendo la página que él dibuja después. Siguiente, memoricen esa página porque más adelante la vamos a tocar otra vez. Y claro, cuando terminé bachillerato me pregunté dónde voy a estudiar para ser dibujante de cómic, cuál es el lugar, cuál es el espacio, dónde podré llegar a ser dibujante. Entonces, la única opción que tenía yo en ese momento, diseño gráfico era una carrera muy nueva, estaba comenzando, era estudiar en la Universidad Nacional, que era como la primera que había fundado una escuela de diseño gráfico. Esta es la Universidad Nacional, esta es la Plaza Central, y ese fue el lugar donde yo comencé a estudiar diseño gráfico. Siguiente.
Llegué a diseño gráfico, que era mi sueño. Pues en un principio yo no conocía muy bien de qué trataba diseño gráfico. Pregunté, no, me dieron muy poquitas pistas, pero sabía que tenía dibujo, que tenía rotulación, que tenía fotografía, que tenía editorial, que podía hacer publicaciones. Había cosas interesantes en la carrera y había leído el pensum y me parecía que era mi carrera donde yo podría ser dibujante de cómic. Siguiente. Pregunté por los docentes, ¿quién eran los profesores que dictaban clase acá? ¿Cómo eran las clases? Entonces ahí conocí a una serie de docentes y también conocí los espacios para trabajar. Los espacios eran muy clásicos, eran con caballete, como están viendo ustedes allí. Frente a los caballetes había unos modelos, ahí trabajaba uno con esos modelos. Podían ser modelos estáticos, que eran los bodegones, con botellas, vasijas, telas, o dinámicos, con los modelos en vivo. Y también habían mesas como las de los dibujantes plásticos para uno aprender otras técnicas. Siguiente. ¿Quiénes eran mis maestros? Pues David Consuegra, ahí están viendo a David Consuegra. Él era uno de mis primer maestros preferidos. Yo fui a buscarlo el primer día que tomé clases, porque yo quería aprender a hacer cómic y nadie me dio pista, nadie me dio ni idea. Entonces me dijeron, vaya, hable con David Consuegra, que es como el maestro que más sabe acá. David Consuegra era muy famoso por todas sus creaciones de entidades corporativas. Y David me dio algunas pistas, me dijo, pues no, yo no sé mucho de cómic, pero le puedo ayudar, le puedo prestar algunos libros de dibujo. Siguiente. Daniela, pasa a la siguiente. La otra maestra era Marta Granados. Marta Don Granados también era... Bernardo, discúlpame que Tranquila. para decir reiterativamente, por favor, que silencien sus micrófonos. Bueno, Por favor, todos silencien sus micrófonos. listo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estarme poniendo atención, escuchando. Y vamos en quiénes eran mis docentes, los que me iban a enseñar cuando llegué ese primer semestre ya a la universidad. Marta Granados era una profesora muy conocida por su trabajo en color, por su trabajo con el afiche, con el manejo de la tipografía, y claro, ella también era muy interesante para mí, para lo que yo quería hacer. Siguiente. Y el otro maestro era Dicken Castro. Dicken Castro era arquitecto. Y como arquitecto, pues sabía mucho de tridimensionalidad y de perspectiva, que era algo que yo debía aprender. Entonces ya estaba en el lugar, ya sabía qué quería hacer y qué debía aprender ahí en esa escuela, que se llamaba diseño gráfico, pero que era el lugar donde yo podría aprender. Siguiente. Lógicamente tenía que revisar el pensum, tenía que mirar qué materias dictan en esta carrera que me puedan aportar, con las que yo pueda trabajar, con las que yo pueda llegar a tener el conocimiento necesario. Entonces, claro, estaba lo editorial, la diagramación, que se hacía a mano, era un trabajo muy dispendioso, se pegaba línea por línea, texto a texto. También estaba el dibujo, ese era el que me llamaba la atención, el dibujo. Yo miré muy bien el pensum, leí cuáles eran las categorías del dibujo. Siguiente. Y claro, comencé a preguntarme qué era historieta. Entonces, lógicamente, me busqué una definición de historieta para poderme armar como profesional, para poder decidir en qué materias ubicarme y en qué materias enfocarme, ya que podía yo escoger del pensum de la escuela y de la universidad lo que yo debía tomar. Entonces, finalmente, encontré una definición. Estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas. Esos cuadritos que están ahí ubicados les llamamos pictogramas, dispuestos en líneas horizontales, siempre el cómic es horizontal, que se leen de izquierda a derecha. Solamente de izquierda a derecha en el caso del cómic occidental, porque algunos de ustedes son fanáticos del manga y encuentran el manga que el manga se lee en el otro sentido. Dichas imágenes habitualmente están separadas unas de otras, ¿cierto? Por un espaciecito que le llamamos calles y carreras, como en arquitectura, como eso del maestro Dicken Castro, ¿cierto? Y están contenidas dentro de los límites de un espacio rectangular que llamamos viñetas, aunque estas viñetas no se utilicen siempre, en las cuales pueden integrar elementos de escritura fonética, y cuando esto sucede aparece dentro de la viñeta con frecuencia unos cuadritos explicativos o leyendas que llamamos globos o bocadillos, que salen de la boca de los que hablan, para representar una conversación en la cabeza en forma de nubes, representar un pensamiento o algún signo que pueda expresar expresiones fonéticas que les vamos a llamar onomatopeya. Ahí ya estaban los elementos, yo necesitaba aprender esos elementos para poderme devolver dibujante. Siguiente, Daniela.
Y lógicamente, pues con el tiempo yo encontré términos extraños, porque claro, cuando ya estaba estudiando, cuando yo me iba a grabar, o escuché algo que dijeron que era novela gráfica. Y yo me pregunté, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. La novela gráfica tiene algo diferente con el cómic. Hoy en día todo el mundo habla de novela gráfica, ya nadie habla de historieta, ya nadie habla de cómic, sino hablan de novela gráfica. Pero novela gráfica realmente es muy cercano a lo que es historieta, porque la novela gráfica es muy parecida a la definición que vimos anteriormente, pero es una publicación única, es un solo tomo, se saca en forma de libro, con pasta dura, con lomo, ¿cierto? Y es una única aventura, no se saca novelas gráficas de continuará, como pasa en el caso de los cómics que yo leía los domingos o de los que yo leía entre semana en la cuentería. Entonces ahí estamos viendo la primera novela gráfica que se publicó en Norteamérica, fue Contrato con Dios de Will Eisner, pero los españoles ya habían hablado de novela gráfica en algún momento y estamos viendo, por ejemplo, la novela gráfica Isabel la Católica, que se publicó en los años 40 en España. Que cierren los micrófonos, por favor, dice Daniela. Bueno, siguiente, por favor. Y con el tiempo, ahora ustedes, ya esto no me tocó a mí, esto le tocó a ustedes, que fue el mundo digital, el mundo del webcomic, que también es el espacio donde la historieta tiene una cajita, un lugar. Ese lugar es para también leer todos esos cómics que yo leí impresos los domingos, entre semana. Ahora los encuentro en la red, ahora los puedo leer en la tableta, ahora los puedo leer en mi pantalla y también es parte de saber que no se ha perdido, que no ha desaparecido, que hay una memoria. Daniela, pasemos. Ahí está lo que debía estudiar. Lo primero, dibujo, sin dudarlo. Claro, yo quería sentarme a dibujar y claro, me tocaba aprender a dibujar con modelo, la figura, la anatomía. Siguiente. Porque claro, con el tiempo yo iba a lograr esto. ¿Sí ven? Ahí está la modelo, está el dibujante de cómic y ahí está la viñeta terminada a partir de la modelo. Sigamos. Pero claro, yo me tenía que preguntar cuántos tipos de dibujos hay porque yo me acordé del Yellow Kid, me acordé de otros cómics que yo leía y entonces descubrí que habían varios modelos de dibujo, que no solamente había un dibujo clásico de figura humana, sino también estaba la caricatura. Esa caricatura que era una exageración que podía trabajarse y que podía ser entretenida. Entonces ahora de docente comencé a averiguarme por el dibujo de caricatura y encontré que pues viene de la caricatura política del siglo XIX que fue heredada por el dibujante del Yellow Kid. Siguiente. Y que lógicamente se volvió masiva, popular, con cómics como este que estamos viendo ahí, de Willis, de Educando a Papá, de McManus, o un cómic muy interesante que se llama Franca, que los dos tienen en común son caricaturas. ¿Qué es la caricatura? Me preguntarán muchos. La caricatura es la exageración. La exageración de lo que estamos viendo, ¿cierto? No somos caricaturas, pues algunos quieren tratarnos como caricaturas, pero realmente no somos caricaturas, sino que los dibujantes hacemos una abstracción que puede ser exagerada o puede ser real, pero es una exageración al fin de cuentas, como el caso, por ejemplo, de Tintín. Bueno, la siguiente, por favor. Y claro, el dibujo realista. Ese dibujo que me gustaba a mí desde que era niño, ese era el dibujo que a mí me llamaba la atención, el dibujo realista. Claro, claro, era bien difícil. Y lógicamente descubrí que los dibujantes como este, que es Boone Hogarth, siguiente, o este que era Alex Raymond, o este que era Hal Foster, pues sabían mucho de anatomía. ¿De dónde venía ese modelo? ¿De dónde habían sacado esa manera de dibujar? ¿Cómo era su estilo? ¿Por qué habían llegado ahí? Pues porque habían estudiado anatomía, porque habían estudiado los clásicos, porque habían ido a escuelas donde les explicaban la anatomía clásica, que es un modelo que viene de la cultura griega, de los romanos, y que, siguiente, era tan bueno que habían hecho libros, en este caso Hogarth. Hogarth, ese Tarzán que yo leía cuando era niño, había sido dibujado por este dibujante que se llamaba Burke Hogarth, que sacó y tiene libros de anatomía y fundó la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Entonces, si uno quiere aprender anatomía, si está interesado en dominar este procedimiento, debe estudiar a Hogarth y debe coger estos libros que además hoy en día se consiguen muy fácilmente en red. Siguiente. Claro, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es la aplicación? Pues la aplicación es esto, que podemos hacer una hoja de carácter, una hoja donde podamos poner a nuestros personajes
Y con las proporciones, sabiendo muy bien las proporciones, conociendo cuántas cabezas son, poderlo mover. Siguiente. Y claro, vamos a encontrar este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos nacen del cómic, nacen de la historieta. Hoy en día están en el mundo de la animación. Ahí lo están viendo en 3D, pertenece a una película famosa. Pero fíjense que ustedes tienen que entender que dibujar cómic no es tan fácil, es un trabajo, una disciplina. Entonces hay que aprender a dibujar el personaje de frente, de perfil, de tres cuartos, de espalda, darle los diferentes gestos. Siguiente. La siguiente. Y además de darle los diferentes gestos, también tienen que a ponerlos a vivir con otros personajes. Los personajes. Espérate un segundo, Daniela. Daniela me está afanando. Ya me di cuenta que esto va rápido. Bueno, fíjense que hay diferentes proporciones, ¿no? Hay los más pequeños hasta los más grandes y de los más gruesos a los más delgados. Eso es lo único que tenemos que ver en esta diapositiva. Siguiente, Daniela. Las herramientas tradicionales, lógicamente, pues ya en la escuela aprendí todas las herramientas tradicionales, la tinta, el acrílico, el óleo, todo. Y lógicamente me armé de unas buenas herramientas para trabajar. Siguiente. Aprendí a manejar la plumilla, aprendí a manejar el pincel, la tinta con las herramientas y lógicamente esa es la base. Todos los dibujantes clásicos, antiguos, dibujaban los cómics con pincel, plumilla y tinta sobre papel. Hoy en día pues está el mundo digital, hoy en día está el Photoshop, que lo único que hace el Photoshop es tomar esos procedimientos clásicos y transformarlos en lo que conocemos hoy en día. Siguiente. El bocadillo, teníamos que aprender a ubicar los bocadillos en la historia. Siguiente. Y lógicamente la letra. La letra es importante. La letra hoy en día es fácil, usted puede hacerlo digitalmente, pero en aquel momento también había que rotular a mano. Claro, me acordé de mis clases con los profesores, con los maestros. ¿Por qué? Porque yo comencé a hacer historietas apenas me gradué. Apenas me gradué, salí, el periódico me ofreció, me dijo que hay un espacio. Salud para alguien que tiene el micrófono abierto. Y el periódico me dio un espacio, era El Espectador, me ofreció un espacio y yo comencé a publicar mi historieta, que era una historieta diaria. Es un trabajo de mucha disciplina. Siguiente. Daniela, pasa a la siguiente. Y claro, ahí entendí cuál era el proceso. Pasa a la anterior, Daniela, por favor. El proceso es, primero hay que tener un trabajo a lápiz. Bueno, primero hay que tener un guión, primero hay que tener que contar, una historia que contar. Y lógicamente tú la dibujas a lápiz muy rápidamente. Luego, hoy en día, trabajas con un lápiz azul, es un lápiz de registro. Hoy en día hay un homenaje al digital, usted lo puede hacer directamente ya en el mundo digital, lo hace lo mismo con sensación de línea azul y luego comienza a entintar y pone toda la tinta con plumilla, pincel o en forma digital. Siguiente. Y aquí estamos viendo todo el proceso hasta el final. Después de la tinta viene el ejercicio de digital y en el digital ponemos las tramas de Photoshop y al final ya colocamos las onomatopeyas, los diálogos. Armamos muy bien la historia porque va derecha, izquierda, arriba, abajo, todas las normas que tiene. Siguiente. Claro, tenemos que hacer una portada porque si queremos que nuestro cómic se venda, tenga buen recepción entre el público, tenemos que hacer una portada. Y aquí nos toca aprender perspectiva, escorzo, dominio de la figura y sobre todo acordarme las clases con la maestra Marta de color. ¿Para qué? Para poder manejar muy bien la paleta de color y dar estas sensaciones o de tarde o de noche o de ambientes que se necesitan en el cómic o de que están viajando y transportándose y hay un movimiento. Siguiente. Y claro, este es, por ejemplo, cómic sobre dibujantes. Este cómic es muy interesante, es de Paco Roca, se llama El invierno del dibujante y cuenta la vida de los dibujantes, que es la historia de los dibujantes en los años 50 en la España franquista. Siguiente. Y Paco Roca nos vuelve a mostrar lo mismo que yo les estoy contando, el proceso, la manera. Y hay que investigar, hay que documentarse, hay que tomar fotos. Allí en Medellín, por ejemplo, hay un grupo de dibujantes de cómic muy interesantes que trabajan cómic urbano muy bueno, muy atractivo. Siguiente. Y
encontramos una relación, esa relación que hay entre el cómic y el arte. Fíjense, por ejemplo, aquí hay un cuadro muy famoso de Edward Hopper y como un dibujante, en este caso Paul Dini, eh, toma la imagen para volver una portada de cómic. Siguiente. O en este caso, tomamos el cuadro de las meninas de Velázquez y hacemos también una tirita cómica en homenaje a las meninas. Fíjense la menina que mueve su bracito y abre su faldita. Siguiente. Aquí el Art Nouveau influenciando completamente a todos los dibujantes de portadas. Entonces ahí estamos viendo los de Star Wars, estamos viendo Iron Man, estamos viendo Poison Ivy, estamos viendo Gatúbela. Y fíjense que cómo el arte también puede ser parte de este mundo del cómic. Siguiente. Bueno, de Colombia, ¿qué podríamos decir? Pues para terminar, de Colombia, ¿qué podemos decir? Que en Colombia pasan cosas muy interesantes. Todo el tiempo hay producción de cómic en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla. Podemos hablar de esto que es la internacionalización de nuestra novela gráfica, en este caso de Power Paola, una chica que nació allí en Medellín, pero se fue a Ecuador y en Ecuador hizo su adolescencia, su niñez y creó un cómic a partir de estas vivencias que se llamó Virus Tropical. Pasa a la siguiente, por favor. En Virus Tropical, Power Paola habla de eso, de esa niñez que vivió. Mire, ahí está dibujando una iglesia de Medellín y lógicamente de todo lo que sucedía cuando ella era niña. Entonces es muy interesante que uno pueda contar su historia a partir del cómic, que eso es para lo que nace cuando uno quiere contar historias. Siguiente. O también hacer cómic de denuncia, como en este caso, que es un caso muy interesante que se llama Caminos Condenados, donde Diana Ojeda, Pablo Guerra, Edwin Díaz y Aguirre hacen un cómic de denuncia porque van a los Montes de María, hacen una gran investigación a nivel antropológico, a nivel de estudios culturales y construyen este cómic. Siguiente. En este cómic hablamos de lo que sucede allá en los campos de María y lógicamente pues hay una presentación de cómo la gente sigue viviendo a peor de la violencia. En este caso, una periodista que conoce a una chica que le enseña a cocinar. Entonces, es un cómic muy interesante y muy recomendado. ¿Qué se hizo para este cómic? Para este cómic, Pablo Guerra, Diana Ojeda, viajaron hasta los Montes de María. Allí en los Montes de María hablaron con los habitantes de los Montes de María, hicieron testimonio de lo que sucedía allí. Y luego se vinieron con Edwin y con Aguirre e hicieron los cómics, que llegaron a todo el público. Siguiente. ¿Qué les recomiendo? Que visiten la biblioteca. En la biblioteca hay unos espacios que se han creado ahora que se llaman la Comiteca, donde ustedes pueden buscar, mirar, compartir, pueden intercambiar. Y estos lugares están abiertos. Hoy en día son digitales. Hoy en día puede usted pedir prestado aquí en la Luis Ángel Arango, en la biblioteca pública, y se los envían a casa. Usted los lee y los devuelve. Eso es chévere, eso es bueno. Eso es parte del trabajo de ser dibujante de cómic. Compartir. Siguiente. Y creo que estamos listos, Daniela. Mira, no puedes quejarte. Sí, nos Tenemos dio tiempo para el las justo preguntas. perfecto. Entonces, Listo, adelante. nos pueden compartir sus preguntas. Isa nos va a hacer el favor de leerlas. Sí, claro que sí. La primera pregunta que hicieron es de Daniel Rodrigo Ríos Soto y dice, ¿cómo puedo buscar ese grupo de dibujantes de cómic? Me interesa aprender un poco más. Bueno, es interesante porque hay varios grupos de dibujantes en todas las ciudades, en Medellín. Y hoy en día con el internet, pues mucho más entretenido, mucho más divertido. Hay grupos en Facebook, hay grupos en Instagram. A mí me puede escribir si quiere, a mí me va a encontrar a mí en Facebook. Y Daniela le puede dar mi dirección, mis datos para que me escriban. Me escriben y yo con mucho gusto los pongo en contacto. Hay escuelas, en Medellín hay una escuela, en Cali hay otra escuela, aquí en Bogotá hay varias escuelas. Y lógicamente también entre los amigos, uno se va armando amigos y hay amigos que están interesados y que quieren hacerle y le hacen. Nosotros nos hicimos amigos en la universidad a raíz del cómic. Siguiente, por favor, Isabela. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo encontrar el Museo Virtual del Cómic? Muy fácil, entra a la página de la Facultad de Artes,
de la Universidad Nacional y allí encontrará el Museo Virtual del Cómic. Allí fue un ejercicio interesante porque, claro, yo viajaba presentando la historieta colombiana como dibujante, pero todo el mundo presentaba la historia del cómic norteamericano, la historia del cómic argentino, la historia del cómic de México, y no teníamos una historia del cómic. Entonces me puse de tarea con mis estudiantes, construyamos un semillero y hagamos una investigación sobre el cómic colombiano. Y estamos en esas. Y la idea es que de pronto, ahora para el 24 celebremos 100 años del cómic y ustedes nos ayuden, todos aporten para que construyamos esa historia clara de la historieta colombiana. Adelante. Otra pregunta también de Daniel Rodrigo dice, ¿qué opina del cómic independiente? Por ejemplo, el cómic de Psych, de Ave Negra Comics. Independiente en el sentido de que no pertenecen a editoriales conocidas, pero los chicos de Ave Negra y en general todos los jóvenes que hacen cómic trabajan muy duro, son muy buenos trabajos, tienen, lo bueno es que siempre están presentes en los grandes eventos, las ferias del libro. En Medellín también hay un grupo de chicos que también están presentes y quieren estar ahí, y claro, toca duro, los admiro. Son gente que trabaja mucho para promocionar y divulgar su trabajo y sobre todo el cómic colombiano. Isabela. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo comenzar a publicar un cómic? ¿Qué pasos podría seguir para empezar? Para empezar, ¿qué le recomiendo? Que abra un foro, monte un foro, haga un foro, póngale el nombre al foro de su personaje o de su cómic y comience a publicar semanalmente, juicioso, disciplinado, y va a encontrar una gran cantidad de fans. Porque este es el modelo que utilizó un grupo de aquí de Cundinamarca, de Bogotá, que comenzó a publicar su cómic uno semanal, muy juiciosamente. Nahuali Comic se llama el grupo. Y luego, en un momento determinado, ya tenían lo suficiente para un libro. Una editorial española y otra editorial argentina se interesaron y se los publicaron. Entonces, publique, divulgue. Hoy en día es muy fácil. Hay un ejemplo muy bonito que es Trucha Frita, el dibujante de allí de Medellín. Él comenzó imprimiendo sus cómics en fotocopia, los dejaba en la biblioteca, en la cafetería, en la librería, para que la gente se los llevara. Y hoy en día son piezas coleccionables y que no se consiguen. Entonces, luego Trucha Fruta unió todas las hojitas y armó libros. Entonces, ese ejemplo del profesor Vélez es muy buen ejemplo. Quedan otras preguntas, pero por favor que sean un poco más breves porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Me las pueden escribir, Daniela, dales mi dirección al final, les puedes dar mi dirección, mis datos, ahí la dirección, y pueden ya escribirme y yo les resuelvo. Listo. Adelante, Dice, Isabela. ¿cuáles son sus obras? Pues las tuyas, las que has publicado. Yo publiqué 2 historietas, una que se llamaba Dina, con el periódico La Prensa, de la cual sacamos 150 tiras, y otra que se llamaba Charlie, que era sobre un músico, que sacamos 300 tiras. También publiqué en la revista Acme, yo era el director y fundador de la revista, y publiqué una serie de aventuras ahí en la revista Acme. Y hoy en día estoy haciendo una historieta con la familia, ya les daré la sorpresa. La siguiente dice, ¿en Colombia existen editoriales que trabajen cómic? Sí, una gran cantidad de editoriales, una gran cantidad. Las editoriales independientes como Ave Negra, como Cohete Cómic, como La Silueta, pero las grandes editoriales como por ejemplo Norma en este momento acaba de publicar una historieta hecha por un estudiante mío que se llama El Cuy Jacobo. Lastimosamente la íbamos a lanzar en la Feria del Libro, pero con la pandemia no nos ha dado tiempo, pero búsquenla. Es muy buena El Cuy Jacobo. Siguiente. Leonardo Villa pregunta, ¿es muy complicado montar toda una editorial de cómics? No, no es complicado. Es cuestión de tener con qué publicar. Entonces, si usted quiere publicar una editorial de cómics, primero tiene que buscar los productos. A ver, amigos, dibujantes, ¿qué tienen? ¿Qué vamos a publicar? Y ustedes pueden encontrar allí buenos ejemplos, como el de Johnny B., que vive allí en el Poblado, que tiene una editorial también, o Trucha, el que nombré, Trucha, que también tiene su editorial. Siguiente. No, ya la siguiente pregunta es sobre dónde va a quedar guardada la reunión. Y si Dani me corrige, por favor, creo que se va a subir al canal de YouTube, ¿cierto? Correcto. La grabación se va a subir al canal de YouTube de Creativos Wow. Pues en el transcurso de estos días les estaremos compartiendo
el video y en las redes sociales de Creativos. Bernardo, agradecerte muchísimo, ya se nos acaba el tiempo. Me di cuenta. Eres un referente en el tema del cómic, nos alegra muchísimo haberte tenido en Creativos WOW. Ya saben, vamos a poner las redes sociales de Bernardo para que lo sigan, para que sigan su trabajo, para que estén completamente sintonizados con el trabajo de Bernardo. Agradecerles mucho por la paciencia, por los problemas técnicos de este medio y esperamos que hayan disfrutado mucho esta charla. A las 4 tenemos la próxima charla con Alejandro Gutiérrez para que no se la pierdan. Igualmente por Zoom, cada uno ya tendrá el link de acceso y si no, en este transcurso nos pueden pedir el link en Creativos WOW. Bernardo, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo pronto en Medellín. Gracias a todos y una feliz tarde. Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias Isabela, muchas gracias a ustedes, señores creativos WOW, muchas gracias Universidad Católica Luis Amigó y no, me cuenten conmigo cuando quieran, cuando pase la pandemia, allá nos vamos a reunir para dibujar cómic en un taller con todos, todos están bienvenidos y de todas las edades. Claro que Gracias, sí, ¿nos Daniela. puedes decir rápido tu Instagram, que lo están preguntando? Rincón, solamente pongan Rincón. O Rincón, yo soy Rincón, yo dibujo y firmo Rincón. Y en internet también me conocen como Bernardo Rincón en Facebook. Fácil. Y en Instagram Rincón, ahí me van a encontrar. Listo. Super. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, por favor, en esta pandemia. No se confíen. Hay cómics de pandemia, búsquenlos que son chéveres. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias, compañeros que estuvieron en este momento y prestaron atención. Los invitamos a la próxima charla que será a las 4 de la tarde. Muchas gracias, que estén muy bien.